¿Qué tipo de enemigos vamos a encontrarnos en Ghost of Tsushima Legends? ¿Y qué armas van a utilizar? Esta y muchas más preguntas nos estamos haciendo a día de hoy. Todos estamos pendientes del lanzamiento del nuevo modo multijugador online, pero hoy vamos a disfrutar de los nuevos detalles que os traigo con este vídeo. Antes que nada, para entender de lo que vamos a hablar, tengo que resumiros lo que vimos en el anterior vídeo que os dejo aquí arriba. Gracias al libro de arte pude informaros de varios detalles que nos traerá Legend, como paisajes, menú y enemigos, por ejemplo como Illo, quien tenía dos fases diferentes, y los Oni. A esto le vamos a sumar el pequeño tráiler oficial que sacaron no hace mucho, y en esta ocasión vais a conocer a los tipos de enemigos Oni y las armas principales que usarán durante los combates. Los tipos de Oni que tenemos hasta ahora son el Oni escudero, el Oni bruto, el Oni arquero y el señor de la guerra Oni, Warlord Oni. Aunque no lo creáis, tienen bastante similitud con los enemigos mongoles en cuanto a las armas que usarán. Y para ello necesito primero que veáis esta escena y que estéis muy atentos. Ahora comencemos pues. Número 1. El Oni escudero. Vamos a fijarnos bien en esta imagen que os dejo a continuación. El tipo de arma que usa este enemigo es un escudo para defenderse y una lanza. Ya conocemos a un tipo de enemigo de los mongoles y estamos hablando del lancero con escudo. Tendremos que intentar romper su defensa y quizá como arquero no sea lo más aconsejable de usar contra este tipo de enemigo. Todos los Oni se caracterizan principalmente por tener cuernos y colmillos, y en esta ocasión podremos comprobar también que lleva un color de pelo muy oscuro que podéis apreciar. Número 2. El Oni bruto. Creo que no hace falta decir a quién hace referencia como enemigo de los mongoles, y claro que estamos hablando de nuestro querido Grandullón el Bruto. Pero necesito que miréis esta imagen con atención, donde vemos que el tipo de arma que se trata de la enorme maza. Igualmente tendremos a un enemigo letal en cuanto al daño y al rango de ataque que puede hacer, pero muy lento en su movimiento de ataque. Es más grande que el resto de sus compañeros, sin embargo podemos apreciar que tendrá un aspecto más azulado y menos pelo, además de tener los cuernos un poquito más pequeñín. Número 3. El Oni arquero. Es una pena que no apareciesen imágenes en el tráiler sobre este tipo de enemigo, pero no hace falta explicar el tipo de arma que va a utilizar, ¿verdad? Al igual que ocurre con los arqueros mongoles, tendremos que tener sumo cuidado a esos ataques a distancia que pueden fastidiarnos, así que sería muy interesante deshacernos de ellos lo más rápido posible. En cuanto a su forma, podemos ver que llevará una especie de gorro y una deformidad en los cuernos. En cuanto tenga más información os subiré un nuevo vídeo con toda la info de este arquero. Número 4. El señor de la guerra Oni. Bueno, creo que estamos en el top de los enemigos Oni, y gracias a una imagen que he podido sacar os puedo dar una importante información. Fijaros en lo que aparece junto a este enemigo. ¿Os suena de algo, verdad? ¡Claro que sí! Estamos viendo el mismo arma que usó Kotukan combatiendo contra nosotros. Se trata de una especie de Kwandao, muy usada durante la dinastía Qing, y del que hubo muchas variedades. Una lanza que acaba con una hoja pesada bastante resistente y con mucho alcance al atacar. Tomando como referencia a Kotukan, estamos hablando de un personaje bastante rápido, resistente y con un alto nivel de daño. Estamos hablando del Oni más temible de todos y con el que tendremos que estar muy atentos durante el combate. En cuanto a su aspecto, para ser más destacado como señor de la guerra, podemos observar que viene representado por un color blanco, además de unos cuernos enormes. Por ahora no hay más detalles al respecto y seguiremos a la espera de más información para poder tener una idea más clara de todo lo que se viene. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este vídeo. Espero que haya gustado la información y antes de que se me olvide, quería recordaros que aquí os dejo el pedazo de botón para que podáis suscribiros al canal, y de esa forma estaréis muy atentos a los próximos contenidos. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!